En la escuela lo que se notó inmediatamente fue el tema de la infraestructura edilicia compartida. Eso fue lo primero, porque fueron como que la primaria reclamaba espacios perdidos, el ciclo, el EGB3, que era séptimo, octavo y noveno, requerían su espacio propio, y el polimodal, que se empezaba a nombrar de nuevo de primero, segundo y tercero, también, y compartir los patios, los baños y demás, se volvió un problema concreto del momento, digamos. O sea, había problemas que eran coyunturales y otros que no. El de la infraestructura edilicia era un problema coyuntural y que se hubiera tenido que pensar antes. O sea, fue muy rápida la implementación de la ley, para que nadie tuviera mucho que decir y se pudiera empezar. Y fueron muchas las cosas que se hubieran tenido que pensar de antemano. En la escuela eso se notaba. Pero, ¿y en qué lo notabas? Se notaba porque tenían que convivir 3 niveles en espacios compartidos. Las cosas no estuvieron organizadas de antemano, no se pudieron construir aulas nuevas, no se pudieron organizar los espacios, lo cual iba en deterioro de la calidad de la educación, obvio, porque si todos nos juntábamos en el patio en una hora, los chicos, los baños colapsaban, estaban los chicos de primaria con los de secundaria, era una cosa que se notaba. Yo especialmente, que entraba a tomar mi clase de inglés y me iba, en ese momento no había mucha cultura institucional, o sea, en ese momento cada uno iba a hacer lo que tenía que hacer. ¿A qué te refieres con cultura institucional? ¿A qué le llamo cultura institucional? A que la escuela se viera como un todo que integraba y que formaba a una sola persona en todas las áreas. Eso no se sentía como algo importante. Sí lo sentía nuestra directora, que fue una pionera en relación a integrar todas las áreas. Ella sí sentía que nos teníamos que integrar alrededor de la persona que estábamos formando, ¿no? Entonces teníamos una organización diferente. Eso también fue parte de los efectos de la Ley Federal de Educación. ¿Por qué? Porque las escuelas tuvieron mucha autonomía. Las escuelas tenían autonomía para elegir, y después, una vez que la escuela implementaba la modalidad, había muy poco control sobre lo que pasaba. Y en inglés tenías un ejemplo típico. Si yo tenía la modalidad gestión de empresas y economía, yo tenía que modificar mis programas de inglés a esa modalidad. Y yo alguna que otra lo haría, pero en general seguían enseñando gramática en las lenguas extranjeras como si no hubiera pasado nada de la ley, si no las hubiera cruzado, digamos, esta ley como para que cambiaran su visión. Eso hubiera requerido de una capacitación previa en relación a por qué era importante que toda la modalidad se moviera de una manera. Y eso quedaba muy librado a cada escuela, y por eso se atomizaron las escuelas, y cada cual, todo dependía mucho de la directora, y de lo que la directora quisiera hacer. Y en cuanto a esto que nombrabas del ejemplo que das de gramática y eso, ¿no? Las prácticas docentes, se vieron o empezaste a ver tanto en tu propia experiencia, ¿no? En tu propia área, ¿sentiste que empezaron a ser distintas las prácticas docentes? ¿Hubo algunos cambios? ¿Tenías algunas indicaciones, orientaciones sobre eso? Sí, teníamos indicaciones, y si todo el mundo las hubiera seguido, no hubiera salido tan mal en ese sentido dentro de la institución. Nosotros teníamos que planificar en base a proyectos que tenían que involucrar otras disciplinas. O sea, yo, por ejemplo, en el departamento de expresión teníamos que trabajar lenguas extranjeras, con lengua, con educación física, con arte, y teníamos que armar un proyecto en común, y yo tenía que agregar a la hoja de planificación algo. Esas eran las indicaciones que recibimos en nuestra escuela. Agregar una hoja en la planificación donde dijera cómo articulaba yo con las otras áreas. Eso era nuevo, y si todos lo hubieran hecho, se hubiera notado un cambio. Pero te vuelvo a decir, esa demasiada libertad de la que gozaban las escuelas, quizá dentro de la institución tuvimos una directora sensible a los cambios y que pudo adaptarse, pero esto no pasó en otros lugares.
no pasó en la otra escuela en la que trabajaba, por ejemplo. ¿Y esa filosofía de la directora llegaba a ustedes? Absolutamente. ¿A los docentes? Sí, llegaba, absolutamente. ¿Y cómo llegaba? Nos reunía y, por ejemplo, había cambiado toda la franja horaria. Las clases eran de lunes a jueves. Y el viernes era el día de talleres de las distintas aulas. Entonces, todos los chicos del secundario paseaban por el patio entrando a los salones donde les gustara la actividad. Estaba ciencias exactas, estaba ciencias naturales, ciencias sociales, estaba el área de expresión, y los chicos preparaban juegos que tuvieran que ver con la materia. Era increíble, era una jornada verdaderamente especial. Nos dábamos esos lujos, digamos, no sé si ahora podríamos, ¿no? Como nos dábamos el lujo de llegar a la escuela, ver que el día estaba lindo y decir con la profesora de italiano y con las que eran parte del área, los sacamos a los chicos hoy a pasar por Mar del Plata. Bueno, nos poníamos de acuerdo, llamábamos un colectivo y salíamos, o sea, no necesitábamos permisos, no era, se trabajaba en ese sentido con mucha libertad.